Bienvenidos a la lección acerca de metalenguajes. Para el estudio de la semiótica se necesita el uso de un lenguaje especial llamado metalenguaje. Tal vez el primer punto que hay que aclarar aquí es qué es la semiótica. Esta es una rama de la filosofía que comprende el estudio de los signos, los símbolos y sus significados, además de aclarar su funcionamiento en diferentes niveles. La palabra clave aquí entonces es significados, porque es a través de esos contenidos de información que tienen los signos y los símbolos que nosotros podemos entender las ideas que son transmitidas a través de los objetos o que otras personas nos están transmitiendo. Por tanto, la codificación y la correcta decodificación depende del conocimiento de los participantes del significado de los signos involucrados en el proceso de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tener un conocimiento previo para poder decodificar esa información que está contenida en esos signos involucrados en el proceso de comunicación. Haciendo una referencia a este proceso, pues tenemos los siguientes componentes. Tenemos un emisor, que en el caso de este curso no es una persona, sino más bien es un objeto. Ese objeto está conteniendo un mensaje, codifica un mensaje. Y ese mensaje está ahí encapsulado, por así decirlo, a través de un código. Nosotros, como lectores de ese mensaje, necesitamos conocer ese código para poder darle un sentido al mensaje. Ese código es transmitido a través de un canal y es recibido por un receptor. Valga la redundancia, el receptor sí somos nosotros. Una vez que nosotros decodificamos el mensaje y lo entendemos e interactuamos con ese objeto, se da un acuse de recibo. Y a partir de ello entonces nos damos cuenta si esa información que fue interpretada, pues la entendimos bien o no la entendimos bien, y si no la entendimos bien, pues se hace de nuevo el proceso de interpretación. La palabra ruido que está de fondo está ahí porque se considera que el ruido es cualquier obstáculo que se presente entre los diferentes componentes que integran el proceso de comunicación. Esto de entonces armar los significados pues necesita de un medio para ser transmitido y ese medio es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos capaz de funcionar en un proceso comunicativo con la finalidad de transmitir información. En las ilustraciones que tenemos acá pues se pueden notar una serie de edificios que son del mismo autor, del arquitecto Bruno Stagno. Algunos de ellos son sedes del BAC San José. Puede notarse entonces que tienen una sensación de pertenencia porque manejan un vocabulario bastante similar. Tenemos techos, por ejemplo, que están paralelos los unos de los otros. También hay un uso claro y evidente de la estructura expuesta y de grandes paños de vidrio o del uso mezclado del block junto con el ladrillo. Todo ese conjunto de características crea un lenguaje que es altamente reconocible, de manera que estos edificios, con solo verlos, alguien que conozca el código podría entender que fueron diseñados por este autor. Ahora sí vamos a entrar en la materia que nos trae acá, que es la de metalenguajes. Generar teoría dentro de la semiótica consiste en elaborar en forma sistémica el metalenguaje mediante el cual se describen situaciones que involucran el uso de signos. Es importante decir que para el estudio de este tema se necesita de la habilidad de comprender esos metalenguajes. En lógica y filosofía del lenguaje, un metalenguaje es un lenguaje que se usa para hablar acerca de otro lenguaje. Es decir, entonces tenemos dos niveles, por así decirlo, de comunicación. Un lenguaje que está siendo estudiado y otro lenguaje que sirve para darle una interpretación. Al lenguaje acerca del cual se está hablando se le llama el lenguaje objeto. El metalenguaje puede ser idéntico al lenguaje objeto. Por ejemplo, cuando se habla acerca del idioma español utilizando el español mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en una clase de español en primaria o en secundaria, viendo cualquiera de esos temas, sea gramática, sea sintaxis, sea pragmática, pues estamos teniendo un análisis profundo del idioma español utilizándolo a sí mismo para darle una explicación al uso de los diferentes componentes que integran las oraciones y que ayudan a transmitir dicha información.
Por ejemplo, para leer y escribir exitosamente se necesita de habilidades metalingüísticas. Estas habilidades tienen que ver con la capacidad de describir y analizar el sistema lingüístico. Para poder leer y escribir, entonces, nosotros necesitamos traducir la información que está contenida en un signo, pues, a las ideas que sí estamos entendiendo. Cuando se escribe, cada una de las letras, pues, es un signo gráfico, pero cada uno de esos signos gráficos a su vez representa un sonido. Y es el cómo se arman esos sonidos lo que permite articular una palabra. Una vez que nosotros logramos hacer esa traducción primero de signo gráfico a sonido y después de integrar todos los sonidos que están seguidos, podemos tener el entendimiento de la palabra completa. Para lograr esto se necesitan de habilidades metalingüísticas. Los sujetos pueden analizar, pensar, reflexionar sobre la forma, el contenido o el uso del lenguaje en contextos comunicativos. Ahora, para poner un ejemplo un poco más claro de qué es un metalenguaje dentro de nuestro contexto, aquí tenemos un afiche en el cual hay una publicidad de una salsa de tomate de marca Heinz, que es una tal vez de las más reconocibles. La información que está dada por este afiche no solamente está en los signos visibles, sino también depende de la interpretación que nosotros estamos dando. Entonces, en el afiche tenemos un componente visible. Ese componente visible, pues, es un fondo rojo con un pequeño eslogan en la parte inferior y una composición de una serie de tajadas de tomate que tienen o que simulan la forma de la botella y que muestran también la etiqueta que está cortada justamente en estas tajaditas de tomate que se arman y forman la botella. Sin embargo, lo que nosotros entendemos no es solamente eso, no solamente estamos viendo el fondo, las tajaditas de tomate, el eslogan y la marca, es que esa información que completa el mensaje es de orden metalingüístico, estamos entendiendo mucho más que eso y se emplea una interpretación de orden superior para poder entenderlo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo nosotros podemos inferir a través de la composición que lo que está intentando decir esta marca en específico es que su salsa está hecha con tomates naturales. También de alguna manera podemos inferir que está diciendo que es nutritiva y que es fresca, porque esa composición lo sugiere, ¿ok? Ninguno de esos mensajes está escrito literalmente, son interpretaciones de nuestra parte. Nosotros entonces estamos haciendo una interpretación de un signo visible, las tajaditas de tomate, y le estamos dando entonces un nuevo significado a través del abordaje metalingüístico. Esa parte que no está presente, que nosotros podemos inferir, es lo que podríamos denominar como comunicación metalingüística. La interpretación de un signo, símbolo o señal depende del contexto. Las circunstancias contextuales pueden cambiar el significado de un signo o símbolo y por tanto el mensaje que dicho signo o símbolo pretende comunicar. En estas tres ilustraciones el objeto es el mismo, su significado cambia en función de su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que en las tres ilustraciones tenemos huevos fritos. Sin embargo, el contexto que rodea ese huevo frito hace que la información de carácter metalingüístico cambie y por tanto el significado percibido también cambie. En el centro de la ilustración tenemos simplemente un par de huevos fritos, sin mayor pretensión, y se nota que están dentro de una sartén y que probablemente dentro de un ratito lo van a depositar en un plato y alguien se los va a comer. No parece existir ninguna intencionalidad de comunicación más allá que mostrar dos huevos fritos en una sartén. Por otra parte, esto es una pintura al óleo y es una pintura de grandes dimensiones, en donde podemos ver un huevo que está pegado con dos clavos en una pared. Entonces hay una intención de comunicación estética, puesto que es una pintura, es una obra de arte y pretende entonces generar una emocionalidad en el espectador. El mensaje entonces queda abierto a la interpretación de cada uno de los espectadores de dicha obra y estamos en libertad de darle un sentido, a pesar de que el artista tenga una intencionalidad propia en su comunicación. En realidad el mensaje emitido va a ser el que nosotros entendamos. Lo que sí queda claro para todos es que es una situación prácticamente imposible, porque el huevo por su propio peso debería desgarrarse de los dos clavitos en los cuales se encuentra, se encuentra ubicado, se encuentra clavado en la pared.
en el tercer ejemplo también tenemos un huevo frito, pero este huevo frito casualmente, igual que los primeros, está sobre una sartén, pero en su yema tiene un contorno que simula el continente americano. Y además, en la parte inferior de esta portada de revista se habla del global warming, lo cual indica que se está intentando emitir un mensaje que nosotros como mundo, como planeta, nos estamos sobrecalentando y por tanto nos estamos friendo. Entonces puede notarse que hay una codificación de información de carácter metalingüístico que pretende que cada uno de los espectadores llegue a esa conclusión y sienta preocupación a través del uso de un símil empleando los signos gráficos. Este tema entonces guarda estrecha relación con dos de los axiomas de la comunicación expuestos por Paul Watzlawick, que es uno de los teóricos más influyentes en el tema de comunicación a nivel mundial. Uno que está referido al contenido de la información y otro que está referido al código que se emplea para transmitir dicha información. Este primer axioma indica que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional tales que el segundo califica al primero y es por ende una metacomunicación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que todo acto de comunicación tiene dos partes. Una parte que por así decirlo es material y tangible, ¿ok? Y otra parte que es una relación entre esto material y tangible, nuestro conocimiento y nuestra capacidad de interpretación. Tal es que esta parte que es intangible califica al primero y por tanto hay una metacomunicación porque nosotros no solo entendemos ese signo que está presente y que es concreto, sino que también entendemos toda la serie de relaciones entre la información anterior que está grabada en nuestra mente y las posibilidades de interpretación que tiene ese signo tangible, ese signo concreto que estamos presenciando. Vamos a ver un ejemplo. El grito de Edvard Munch muestra en primer plano una persona que parece estar angustiada. Esta es una de las ilustraciones icónicas dentro de la historia del arte, o perdón, una de las pinturas icónicas dentro de la historia del arte. Es muy fácil de comprender debido a que todo en ella grita la angustia de este personaje central. El movimiento presente tanto en el cielo y el mar, el uso de una cromática de complementarios y la presencia de esta perspectiva evidente y forzada enfatiza el mensaje de angustia de esta persona que tenemos en el centro, en el punto focal de la pintura. Podría decirse incluso que el contraste de complementarios pues aumenta esa sensación de angustia porque por una parte tenemos un atardecer altamente luminoso y por la otra parte tenemos un mar muy oscuro. Y que esa sensación como de dos cosas a la vez, como de tener calor y frío, puede enfatizar todavía más ese mensaje de angustia. La información referencial, entonces, correspondería a una persona que se está tomando la cabeza con una expresión facial que muestra su malestar. Es decir, ahí tenemos la parte referencial que nos dice que hay alguien que está angustiado. La información conativa, entiéndase entonces como la información que hace una referencia, refuerza ese mensaje de los signos visibles a través del uso del movimiento evidente, a través de los colores de alto contraste, del significado opuesto de ambos colores, y son opuestos porque son complementarios, de la presencia de personas que están alejadas del personaje principal, es decir, que no están cerca y no le pueden dar apoyo, están muy lejanos en esta perspectiva forzada. Toda esa serie de cosas que no son necesariamente entendidas en una primera observación del cuadro, pues refuerzan el mensaje de angustia. Y esa parte entonces corresponde a la comunicación metalingüística. Ahora vean este caso. En la presente versión parodiada del grito se presentan los mismos elementos que el original. Es decir, tenemos la persona angustiada en el centro, tenemos la perspectiva forzada, tenemos los colores complementarios, tenemos las ondulaciones en la forma de pintar. Lo único que podría ser diferente es que en este caso tenemos algo más cercano a una acuarela y menos cercano a un óleo. Entonces, esas características principales se están manteniendo. Sin embargo, el mensaje emitido no es el mismo, no es de angustia.
ahora es como un chiste, y es como un chiste porque se está utilizando un personaje cómico que forma parte de la cultura norteamericana o de la cultura global, Homero Simpson. Y eso hace entonces que el mensaje de angustia que se tiene en el cuadro original se pierda por completo y se convierta en una parodia. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la información de carácter referencial, la información de tipo conativo, está cambiando radicalmente. Está condicionando entonces el mensaje que debe ser entendido y hace que ese mensaje sea diametralmente opuesto respecto del cuadro original. El siguiente axioma es el que indica que los seres humanos se comunican tanto analógica como digitalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este axioma se refiere a la naturaleza del código que nosotros como seres humanos vamos a emplear para transmitir la información. Ese código es analógico cuando guarda parecido al objeto que pretende representar. Como en este caso de la ilustración tenemos entonces el signo o la señal de hombres trabajando y al fondo puede notarse pues que están en obras en una calle. ¿Okay? El dibujito muestra claramente una configuración de algo que dice también de manera clara que es un ser humano y que está utilizando un instrumento como una pala. Eso es entonces comunicación analógica. Cuando se tiene una onomatopeya, cuando hay un sonido o una palabra que describe un sonido a través del uso del mismo sonido, tenemos entonces comunicación de tipo analógico. Sin embargo, también puede existir otro tipo de comunicación cuando el medio que se emplea para comunicar, el signo que se utiliza para comunicar, no es ni se parece al objeto que se refiere. En este caso entonces es digital precisamente por eso, porque es un signo arbitrario que simplemente por convención entre nosotros aceptamos que tiene ese significado. Así pues, este simbolito de masculino pues no se parece a un ser humano, no se parece a un hombre, pero representa la masculinidad. Y esto por cuanto nosotros lo aceptamos de esa manera, es decir, como parte de nuestro conocimiento de comunicación, aceptamos que este signo representa lo masculino y cuando este signo está presente, la palabra masculina puede ser sustituida por el signo. Como el signo no se parece entonces al concepto de referencia, se denomina como una comunicación o como un signo de tipo digital. Entonces, la capacidad de decodificar del ser humano, nuestra capacidad de entender los mensajes, depende del manejo de esas cuatro variables, dos que están relacionadas con el contenido de la información, que puede ser referencial cuando es la información tangible que estamos presenciando al frente y conativa cuando nosotros hacemos inferencias o una lectura de signos no verbales presentes dentro del contexto que califican este contenido que estamos entendiendo. Y esta relación entonces corresponde a la información de carácter metalingüístico y dos relacionadas con el código empleado para la transmisión de la información, si este código es analógico o este código es digital. Por tanto, el estudio de la semiótica emplea como herramienta fundamental el uso del metalenguaje que se refiere a la información transmitida por los signos símbolos, sea esta información referencial o conativa y la manera en cómo esa información se estructura. Y para un arquitecto resulta relevante y no solo relevante sino crucial debido a que eso es lo que lo separa de otras profesiones como la de un ingeniero en construcción. El arquitecto, además de lo que puede hacer el ingeniero en construcción, debe aportar el manejo metalingüístico para hacer que los edificios no solo se sostengan, no solo tengan un cumplimiento de su función estructural y práctica, sino que aporten una mayor relevancia para las diferentes personas y generen experiencias de uso agradables. De esta manera entonces se concluye el tema de metalenguajes.